Ya estamos de regreso aquí en Los Cabos a la Carta. Mi nombre es Pedro Ardínez y continuamos aquí con un gusto de presentar a Horacio González, director del Implan Los Cabos. Horacio, muy buenas tardes, bienvenido a Los Cabos a la Carta. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, como escuchaste, Horacio, antes del corte, estuvimos aquí con Alfredo Solórzano, quien es fundador de CETUS, Sociedad Astronómica, pero también Alfredo es un estudioso en la parte estadística del tema de huracanes, tormentas y cuáles han sido los de mayor impacto y sobre todo las fechas a manera histórica. ¿Por qué nos compartes un poquito, Alfredo, como tema introductorio que cae como anillo al dedo a este manual para prevención de desastres? ¿Qué es lo que tú tienes en temas estadísticos? Pues mira, empiezo aclarando, ¿no? Evidentemente no soy meteorólogo. Toda la información que estoy presentando es estadística y la fuente de toda esta estadística es el National Oceanic and Atmospheric Administration, que está en Miami. Es una oficina de los Estados Unidos. Ellos tienen una base que se llama HURDAT 2, Hurricane Data 2. Es enorme. Se refiere, en el caso que yo analicé, solamente a la cuestión del Pacífico Oeste, y bueno, es concentrar esa información y buscarle una interpretación, y aclaro, no meteorológica, sino una interpretación estadística que, bueno, nos puede dar ciertas condiciones, ¿no? ¿Y qué nos dice las condiciones? Pues mira, sin entrar a tanto detalle, pero hablando de este año, del 2015, ¿cómo va el 2015? La CNA hizo algunas predicciones a principio, en abril, y bueno, pues esas predicciones, pues ahí van, y yo creo, por lo menos estadísticamente, que van a exceder, va que por se encima. Mencionaban entre 18 y 19... La CNA habló de 19 ciclones tropicales con nombre, eso significa tormenta tropical para arriba. 7 huracanes y 4 huracanes intensos, o sea, categoría 3, 4 y 5. Y por lo menos al mes de julio, o sea, los primeros 3 meses que podrías decir, ¿no? Parte de mayo, junio y julio, ya llevamos 10 tormentas con nombre, 4 huracanes y 3 intensos. Lo cual, por lo menos en el número de tormentas, es el número 2 de un análisis de 1970 a la fecha. El único año que hubo más tormentas a esta altura a julio, a finales de julio, fue 1985, que hubo 12, y luego empatado el 92 con 10, y dato también, el año pasado también hubo 10. ¿La razón la sabemos? Pues, además y digo, no soy meteorólogo, entonces ese análisis yo creo que le convendría más hacerlo una persona con ese expertise, pero evidentemente pues las temperaturas y las condiciones que se dan este año, que se habla de que viene el fenómeno del Niño, y eso aumenta la temperatura del mar. La propia CNA dijo en sus predicciones que este año podía ser muy similar al 86, al 91, al 92, al 94 y al 2014. O sea, vio condiciones meteorológicas similares, y todos esos años hubo una actividad ciclónica importante. Ahorita estamos por encima del promedio anual, por lo menos de 1900. Ciclónica importante también, ¿eso incluye impacto? Porque el 14, por supuesto, lo hubo, pero en los otros años que mencionaste no está ligado al impacto. Y eso es muy importante aclararlo. Obviamente, cuando hay más huracanes, te aumenta la probabilidad por una cuestión estadística, pero nada más. Así es. Pero puede haber una temporada de 400 y no te pegue ni uno. Y puede haber uno de 4 y te pega uno fuertísimo. 3. Y es muy importante entender esto para no alarmar a nadie. Así es. ¿Qué significa esto? Lo único que estoy presentando aquí es que sí hay una actividad ciclónica importante este año. Es fuerte, viene la temporada con un gran número de tormentas, pero eso para nada significa que vaya a pegar. Puede no pegar, pero es un buen indicador de tener cuidado, ¿no? Hay que tener ese ojo avisor de lo que puede pasar y entender que, por ejemplo, de los huracanes que aquí se dan, bueno, de mayo a noviembre, el 39% ocurre en los primeros 3 meses, y lo que viene, que es agosto, septiembre y octubre y parte de noviembre poquito, es el 60%. Entonces, ahí está el número fuerte todavía falta por ver. Entonces, la gente que está todavía, y ahorita hablaremos más de ese tema, pero que está pensando en lo que va a hacer para prepararse, pues tiene poco tiempo, lo tiene que hacer. Así es. Pues ahí está, y lo que estás mencionando, septiembre, lo tenemos más que fresco, Horacio, en nuestras mentes por el huracán Odile el año pasado, y para ello el Implan tiene trabajando a partir de este huracán, prácticamente vamos ya para el año,
en un manual que ya está listo, me parece que desde el mes de mayo tú nos platicarás, pero me gustaría antes que nada que la gente sepa brevemente qué es el INPLAN, porque es algo que a lo mejor antes de Odil no se escuchaba tanto, pero que sepan que tenemos en nuestro gobierno municipal un INPLAN y a qué se dedica. Sí, muchas gracias, Pedro. Gracias por el espacio. Mira, el Instituto Municipal de Planeación es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Municipal, es un órgano ciudadanizado. Se constituye por 3 órganos principalmente: una junta de gobierno que es presidida por el presidente municipal, pero que tiene participación social y participación gubernamental; un consejo consultivo donde cuenta actualmente con alrededor de 18 miembros representantes de las diferentes organizaciones civiles dentro del seno del plan, con un equilibrio entre lo que es la parte, digamos, los sectores académicos, el sector social, el sector privado y el sector gubernamental. Y finalmente un equipo técnico del cual tengo el honor de dirigir, y que a partir de estos 3 órganos se generan propuestas en materia de planeación para el ayuntamiento. Es decir, somos un órgano auxiliar de consulta para el Ayuntamiento de Los Cabos. Y tenemos ya alrededor de 5 años trabajando. Se han dado logros importantes como la actualización del Plan de Desarrollo Urbano con visión al 2040, un atlas de riesgos que tiene que ver completamente con el tema al cual me hace el favor de invitarme, porque finalmente es uno de los principales productos que realmente se enfoca no solo a los riesgos hidrometeorológicos, sino a todos los tipos de riesgos de los que somos amenazados, digamos, por la naturaleza en relación a nuestra situación geográfica. Sí, ¿no? Que aquí pudiera ser, además de los huracanes, el tema de terremotos, ¿no? Tsunamis, sismos, desplazamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Horacio, el documento se llama Manual de Acciones y Recomendaciones ante el Riesgo de Contingencias Hidrometeorológicas. Es un documento de 114 páginas, un documento complejo que incluye muchos temas. ¿Nos puedes platicar de manera general cuáles son los temas centrales que incluye y quiénes colaboraron para realizar este documento? Sí, pero fíjate que ahí me parece muy importante, el producto creo que me parece es muy, muy importante, pero el proceso mismo también me parece que es algo a destacar. Es un proceso que inicia el año pasado, justo en diciembre, con un foro abierto para toda la ciudadanía que tenía que ver con el tema de la resiliencia, donde tuvimos invitados de la ONU, tuvimos invitados del ICLEI, que fueron, digamos, los expertos que guiaron parte de ese proceso, y donde da, digamos, el banderazo de salida de esta generación, de este documento, para que con la participación ciudadana pudiéramos tener como primer objetivo documentar la experiencia vivida después del huracán Odil. Es decir, había un conocimiento adquirido muy fuerte por los diferentes sectores y por la ciudadanía en general en relación al tema, al evento hidrometeorológico recientemente vivido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el primer propósito era que queda plasmado en un documento y evidenciado, pues, todo lo que finalmente nos adolece, lo que nos hace potencialmente mejores, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido fue que a partir de ese taller o ese gran foro se generaron diversos talleres, más de 6 talleres en donde siguió invitándose a la ciudadanía y actores clave en relación al tema, y en donde se planteó que fuera un manual de acciones y recomendaciones y no un plan de contingencia, porque se pretende que vaya más allá incluso de un plan de contingencias. Es decir, que hay elementos o planteamientos que se recomiendan que pueden ser parte de una actualización de un reglamento de construcción, o puede ser otras que son directamente relacionadas con una actualización de un plan de desarrollo urbano, o otras que tienen que ver con otras materias que no necesariamente tienen que ver con el plan de contingencias en sí, pero que además se fortaleciera el plan de contingencias con las recomendaciones recibidas en las mesas, ¿no? Que seguridad fue uno de los temas importantes que están ustedes incluyendo dentro de este manual. Así es. Hay varios temas que me parece importante, digamos, destacar. Se habló del tema de seguridad, se habló del tema obviamente, del abasto, se habló de los temas de infraestructura, de equipamiento, obviamente de albergues, el tema de la disponibilidad de agua. En fin, hay una serie de temas que al final fueron parte de las mismas demandas ciudadanas que sucedieron después de la experiencia, ¿no? Y entonces el propósito, la estructura del manual es poder plasmar un diagnóstico perceptual que a partir de esa vivencia nos pudiera proyectar hacia recomendaciones que vienen para todos los ámbitos, no solo para las autoridades, sino también para nosotros, los ciudadanos y la sociedad civil organizada, para estar mejor preparados ante los fenómenos hidrometeorológicos. Okay. El tema de seguridad me llamó la atención en el documento. Me dio gusto verlo documentado, me dio gusto. Incluso los que tengan oportunidad de ver el documento se los recomiendo. Y hay una foto que me impacta, ¿no? Que está una persona armada y está viendo hacia la cámara. No se sabe si es policía o si es civil, etcétera, etcétera, pero bueno, transmite muy bien la fotografía, el sentir de lo que estaba ocurriendo. Hay que recordar
que este tema de Odil, pues se vivió el huracán y la situación posterior pues fue a mi gusto peor, evidentemente. Pero mi pregunta es, después de hacer todo este análisis, ¿cómo han tomado las autoridades, y me refiero precisamente a las dependencias encargadas de seguridad pública, esta información? ¿Lo han tomado a bien? Yo sé que no les toca a ustedes como Implan ejecutar ningún tipo de estas acciones, pero ¿han visto algún tipo de respuesta positiva por parte de ellos a tratar de cambiar algo o cuál es tu percepción? No, sí, mira, yo creo que, y perdón que regrese atrás al proceso, pero es parte precisamente de cómo tener un resultado que al final todos asumamos, porque finalmente no tendría ningún sentido tener un documento pues muy bien quizás estructurado, pero que finalmente sea prácticamente imposible de implementar. Y a lo que voy es a que las mismas autoridades estuvieron participando dentro de los diferentes procesos de participación y desde sus diferentes sectores haciendo la autocrítica de las deficiencias que se tenían para poder enfrentar un fenómeno de esta magnitud y de esta naturaleza, y cómo poder coordinarse con los otros órdenes de gobierno y cómo poder realmente hacerle frente a estas circunstancias tan fuertes que tuvimos en aquel momento, ¿no? Entonces, el mismo proceso con la ciudadanía, con la sociedad civil, en el foro, uno de los paneles estaba representado obviamente por el director de Protección Civil, donde obviamente le tocó recibir críticas, pero también poner su postura en relación a lo que tiene en términos de alcances y posibilidades desde sus posibilidades de director municipal y cómo entonces entra también el apoyo del gobierno estatal y el gobierno federal para poder realmente entender que todos tenemos que hacerle frente a un fenómeno de esta naturaleza. A mí me gustaría destacar algunas cosas, pero muy concretamente el tema de que se requiere la difusión de este manual. Es decir, uno de los principales propósitos era generarlo, pero también difundirlo. Si quieren, más adelante podemos seguir como enfatizando esa parte, porque tú lo mencionas muy bien, está disponible en la página del instituto, está disponible en la página del ayuntamiento, pero sería muy bueno que todos los conociéramos porque va dirigido a todas las personas, ¿no? Ahorita vamos a ir a un breve corte, pero Horacio, regresando, me gustaría abundar en ese tema y ampliar. Ahora ya está el manual, es un extraordinario trabajo, un esfuerzo conjunto de mucha gente, sociedad, gobierno, empresas, etcétera. Ahora, ¿de qué forma se va a hacer exigible las recomendaciones que están ahí para que se puedan implementar? Y sobre todo, los organismos que las tienen que implementar, ¿de qué manera lo van a hacer para que el ciudadano pueda exigirlo? Vamos a una breve pausa, la última en Los Cabos a la Carta, y regresamos.